Amén. Amén. Para mí es un privilegio que Dios me ha dado esta oportunidad para predicar su palabra de Dios. Amén. Y el tema que voy a presentar hoy, como ya dice ahí, en este que dice el título del tema, que se titula Mentirita o Mentirota. Que los dos, que aunque son diferentes palabras, significan la misma cosa, son mentira. Ahora, lo primero que deberíamos saber sobre la mentira es qué significa la palabra mentira en el diccionario. Bueno, pues en el diccionario dice que la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa y se siente. O es decir, algo que no es verdad, lo contrario de la verdad. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Jehová Dios sobre la mentira? ¿Qué nos dirá Dios sobre la mentira? ¿Y realmente es un pecado mentir? Bueno, las Sagradas Escrituras dejan bien en claro que la mentira es un pecado. ¿Qué es un pecado? La mentira. Y que también desagrada a Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias y leamos el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22. ¿Me dicen un amén si ya lo tienen? Amén. Amén. Proverbios, versículo 12, capítulo 12, versículo 22, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. En este versículo podemos nosotros ver y entender que si nosotros hablamos una mentira, es abominación a Jehová, es una abominación que no le cae bien. Y mientras si nosotros decimos la verdad, es su contentamiento, le da felicidad a Dios, lo hace feliz. Ahora vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, que nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado. Esto significa que si nosotros sabemos que no debemos mentir, que no debemos decir una mentira, pero igualmente nosotros lo hacemos, es pecado. Ahora veamos cómo en el libro de Génesis nos dice cómo el diablo engañó y mintió descaradamente a Eva. Vayamos nosotros al libro, a leer el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén, amén. Amén. Que nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y lo para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En este versículo podemos nosotros también encontrar que esta fue la primera mentira que se hizo en este mundo. Y que la serpiente le dijo a la mujer que le mintió, que cuando comieran el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo que no iban a morir, aunque Dios le dijo que no iban a morir. Dios sí dijo que iban a morir.
también en principio podemos ver que la serpiente cambió también la verdad ahí. Amén. Entonces, podemos decir que no decir mentiras es lo que agrada a Dios. Eso ya lo sabemos, ya vimos que era su contentamiento en Proverbios. Y que significa evitar decir falsedades o engaños, que es un llamado a la honestidad. ¿Qué es la honestidad, mis hermanos? ¿Qué es una persona honesta? Una persona honesta es alguien que no miente, que dice una mentira. Amén. Honesta. Otro llamado que nos da a no decir mentira es la sinceridad. ¿Qué es una persona sincera? ¿Qué es una persona sincera? Una persona sincera es alguien que no miente igual, alguien que no dice mentiras. Y también otro llamado que dice que otro llamado a no decir una mentira es la comunicación, que la comunicación en que sabemos que vamos a decir verdad y podemos confiar al que está hablando. Amén. También decir la verdad en lugar de mentir construye confianza y relaciones más sólidas. ¿Qué es una relación sólida? Una relación sólida es cuando dos personas o más se confían en sí, se confían. Y la mentira, por otro lado, tiene consecuencias negativas, por tanto, a quien miente como quienes son afectados por ella. Estas consecuencias negativas puede afectar, como ya vimos, el que creó la mentira y al que la persona está mintiendo. Las mentiras pueden llevar también a problemas mayores para al que mintió y al que creó la mentira. Un problema mayor que nos da es la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Una persona con ansiedad, hermanos. Una persona con ansiedad es alguien que está inquieto, una persona que no está en un lugar, no está feliz. Y también otro problema mayor es el estrés. ¿Qué es estrés? Estoy preguntando. El estrés, una persona con estrés es alguien que no tiene paz, está preocupado, no está quieto, está con miedo de si no puede confiar en una persona. Otro problema mayor que puede dar la mentira es aislamiento social. ¿Qué es aislamiento social? Les quiero preguntar. Aislamiento social es cuando una persona está aislada, que no quiere saber nada de lo demás porque piensa que le van a seguir mintiendo a él, no quiere estar con los demás, y etcétera. Que hay muchos problemas mayores que podemos tener al mentir, tanto al que creó la mentira, tanto al que es afectado por la mentira. También, no decir mentiras es también un concepto divino que promueve la honestidad como base para hacer nuestras relaciones saludables con los demás y evitar las consecuencias negativas que pueden sugerir a la falsedad. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo de 9 a 10, que nos dice: no mentáis a los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó y va renovando hasta conocimiento pleno. En estos dos versículos, nosotros, hermanos, podemos entender que no hay que mentir los unos a los otros. No importa si es nuestro vecino, si es nuestro hermano, hermana, tía o abuela, etc. No tenemos que mentir
mentir a ellos, no hay que mentir a nadie. Y que tenemos que revestirnos al nuevo hombre, tenemos que dejar de ser la mujer, tenemos que dejar de ser el viejo hombre. Y que hay que ser igual conforme a la imagen que lo creo. ¿Y quién nos creó, hermanos? Dios. Hay que ser iguales como Dios, que no miente, que Él no miente, y que Él nos va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora veamos cómo Jesús exhortaba y refería a los judíos, aunque se decían ser hijos de Abraham, o también se puede decir pueblo de Dios o hijos de Dios, que estaban practicando el deseo homicida y mentiroso del diablo. Abramos nuestras vidas y vamos a leer el libro de Juan, 39, San capítulo Juan 39. 8, versículo 39. Amén, amén. 8:39 al 47. 8:39. Hay que aprenderlo de memoria. El versículo de la cita que estamos buscando es Juan 8:39, hasta el 47. Bien. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si dices hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, por la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos que es Dios. Los hebreos están diciendo que su padre es Abraham. Hasta ahorita que los hebreos dicen que su padre es Abraham. Y Jesús le responde entonces, si son verdaderamente hijos de Abraham, deberían hacer sus obras. Ya que sabemos que Abraham es hombre de fe o amigo de Dios. Y como ellos no estaban haciendo lo mismo, pues no son su padre, no es Abraham, porque no tenían fe en Dios. Sigamos leyendo. Vosotros conocéis las obras de nuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, el padre tenemos que es Dios. Ahora es que le están diciendo aquí los judíos que su padre ahora es Dios. Seguimos leyendo. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Habla mentira, en suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí, ¿qué le responde Jesús a los judíos que dijeron que ahora eran padre de Dios? Dijo que si fueran de hijos de Dios, amarían a él, creerían en él. Y como no creen en él, ahora Jesús le responde que su padre es el diablo, el que están haciendo las obras del diablo que hagan ellos. Así es, estamos viendo. A mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, que de vosotros no me creéis, y que es de Dios, las
entender aquí que Dios Jesús está diciendo que si ellos no podían acusar que era pecado, como sabemos, Jesús no ha hecho ningún pecado. Está diciendo que si son los hijos de Abraham o de Dios, tenían que hacer lo malo. Y aquí que como aquí nos dice que su padre es el diablo, ya que es el padre de la mentira. Ahora, en estos pasajes de las Sagradas Escrituras encontramos en este diálogo contra Jesús y algunos judíos que identifican al diablo como ¿quién? El padre de la mentira. Se describe que la mentira no es algo ajeno a él, sino que forma parte de su naturaleza y su forma de actuar. Que la lección que nos está dando aquí en este versículo es de que no debemos, aunque si nosotros nos hacemos llamar el pueblo de Dios o la iglesia de Dios, tenemos que hacer las obras de Dios. Amén. Amén. Hacer las obras del diablo. Ya que la mentira, por lo tanto, se asocia con él. ¿Con quién? Que es engaño en la destrucción y la separación de la verdad con Dios, que proviene de Dios. Podemos entender que, aunque como ya dije, si somos iglesia de Dios, debemos ser como Dios. Amén. Amén. Ahora leamos Proverbios capítulo 14, versículo 5. Gloria al Señor. Dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Qué es un testigo, hermano? Un testigo es cuando alguien testiga algo, cuando una persona está dando testimonio. Y que si nosotros somos un testimonio de verdad, no hay que hablar mentiras. Porque si no nos somos hablar Amén. mentiras. Ahora leamos Proverbios capítulo 10, versículo 18. Amén, amén. Que nos dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, el que propaga calumnia es necio. Podemos entender nosotros de este versículo que no tenemos que cubrir el odio de los demás. Tenemos que, si nosotros odiamos a una persona o un hermano y lo seguimos ocultando, somos de labios mentirosos. Y que si hacemos calumnias o hacer falso testimonio, esa es una persona necia. Amén. Los proverbios enfatizan que la honestidad y la prudencia en el hablar son virtudes importantes. Que la mentira, que tener odio hacia nuestros hermanos y difundir calumnias la falta de sabiduría, el odio y las calumnias que hacemos nosotros. Y son también perjudiciales para nuestra vida espiritual. ¿Con quién? Con Dios. También hay que acordarnos nosotros del noveno mandamiento que se encuentra en Éxodo 20.
otros mandamientos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es un mandamiento que forma parte de la segunda tabla de la ley de Dios, que tiene que ver con el amor. ¿A quién? A nuestro prójimo. Ahora vamos a ver dos ejemplos de la mentira. Una va a ser una mentirota o mentira grande, y otra va a ser una mentirita blanca. Empezaremos con una mentirota que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Amén. Hecho. Amén. El título de esta historia, si lo tienen, dice Ananías y Zafira. Veamos qué dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira de su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, pretendiéndola? ¿No se te quedaba en ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has vendido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenciste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de los apóstoles y expiró. Y la hallaron, y entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor a toda la iglesia y los que oyeron de estas cosas. Ahora quiero preguntar, ¿cuál fue la mentira aquí que se hizo? La mentira que se hizo aquí es de que cuando Ananías y Zafira vendieron una heredad o una tierra, ellos tomaron parte del precio para ellos mismos y no dividieron solamente una parte a los apóstoles, a Dios. Y mintió que si eso era la heredad. Y cuando Pedro le dijo que por qué lo hizo, después él murió. Que no mintió a los hombres, a ningún hombre, sino mintió a quién? A Dios. Y también cuando su esposa vino adentro, también cuando le preguntó que si vivió la heredad, no dijo que sí, ella también murió y después lo sepultaron. Esto nos podemos aprender que si hacemos una promesa con Dios, tenemos que cumplirla, porque hasta una mentira le puede llevar a la muerte, como le pasó a Ananías y Zafira. Y que si le mintimos a Dios puede pasar cosas terribles, como le pasó a Ananías y Zafira. Amén. Pero Dios oye ahora en las Sagradas Escrituras, en el libro de profecía, vamos a ver lo que dice. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. ¿Qué odia Dios? La hipocresía y la falsedad.
Y Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. ¿Qué practicaron ahí Ananías y Zafira? El fraude. Y mintieron al Espíritu Santo y fue castigado con un juicio rápido y terrible. El castigo fue la muerte. Cuando Ananías iba con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad, deteniéndola? ¿No estaba en tu potestad? ¿Por qué hiciste esto en tu corazón? No has vendido a los hombres, sino a ¿quién? Dios. Esto se puede encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, que se titula Una amonestación contra la hipocresía. Ahora vayamos a nosotros a leer una mentirita blanca, que esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo de 10 y vamos al 20. ¿Sí? Primeramente lo tienen. Esta historia se titula Abraham en Egipto, que dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham y a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra, que hubo gran hambre en la tierra, no había comida. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios lo vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. Y hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió al faraón y a su Sarai en su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y por todo lo que tenía. En esta historia podemos ver la mentirita, que cuál era, que era que Abraham le dijo a Sara que le dijera a los egipcios, al faraón, que era su hermana, pero no le dijo toda la verdad cuando se presentaron al faraón, que dijo que, aunque sí él tiene razón, dijo una verdad, pero no dijo toda la verdad, nada más puso como la mitad de la verdad y no dijo que era su esposa. Y como Dios con su misericordia envió plagas para que Sarai no haga el pecado del adulterio, que ese es un gran pecado, que ella podía comer adulterio. Así que el faraón dio en cuenta que Sarai era mujer de Abraham, lo llamó a su palacio y que le dio su mujer y lo echaron de Egipto, lo expulsaron. Ahora veamos lo que dice el espíritu de profecía sobre esta historia, que dice:
Durante su permanencia en Egipto, Abraham vio evidencia de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humanas. Que eso significa que aunque Abraham era como hombre de fe, como amigo de Dios, aún así no estaba libre de las imperfecciones y la debilidad humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, que reveló desconfianza en el amparo de Dios, o también conocido Dios, Jehová. Que Abraham mostrar desconfianza es algo como que raro, porque Abraham es hombre de fe, se dice, que es amigo de Dios. Y esto también es una falta de fe en ser valor elevadísimo, tan noble y frecuente manifestados en su vida. Y ya que Sara era una mujer hermosa de vista, y Abraham no de tierra oscura codiciaría a la hermosa extranjera, y que para conseguirla no tenían escrúpulos en matar a su esposo o a Abraham, ya que Abraham sabía que Sara era hermosa de vista, y que como que los egipcios codiciarían por ella, le matarán a él para tenerla como esposa. Que esto reveló, como ya dijimos, una falta de fe en Dios. No confió Abraham en Dios, que lo protegería. Y que razonó, y decimos viendo que dice que razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Ya que él decía que no iba a mentir cuando iba a presentar a Sara al faraón, que a decir que era su hermana, pero igual oculta que dice que era hija de su padre, pero no de su madre. Pero este ocultamiento de la verdadera relación que existía en ellos dos era un engaño, que no mostró la verdad, no mostró toda la verdad que estaba en Abraham, que Sara y Abraham, la relación que tenían. Que ningún desvío de la escrita integridad puede merecer la aprobación de Dios. Que ahí Abraham se desvió, que ahí no tuvo fe. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara estuvo en gran peligro. ¿Estaba en peligro en qué? En cometer adulterio, porque ese era un pecado contra Dios. Y el rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar al palacio pensando hacer las cosas. Que ahí harían adulterio, porque ella estaba casada, no podía tener otro hombre. Pero Dios, en su gran misericordia, protegió a Sara en hacer su pecado de adulterio. Empezó plagas a la familia real, o a la familia del faraón. Por este medio supo el monarca, o el faraón, la verdad del asunto, y indignado por el engaño que había sido objeto, devolvió su esposa a Abraham, defendiéndole así: ¿qué es eso que has hecho conmigo? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión tomada para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Aquí el faraón, como estaba muy enojado, indignado, echó a Abraham y a su esposa de Egipto, que estaba enojado. Ahora, también Dios nos hace una seria advertencia en Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Aquí está diciendo que Dios está diciendo que si hicimos una mentira y no nos perdonamos y no la pedimos perdón, y no nos arrepentimos sobre hacer esa mentira, iremos al infierno.
iremos al lago de fuego. También decir una mentira no es un accidente, no es algo que pasó de casualidad. También decir una mentira no es una equivocación, no es algo que fue planeado, sino decir una mentira es una decisión que tomamos nosotros en decir la mentira. Si nosotros decidimos que queremos decir una verdad o decir la mentira, nosotros decidimos si la queremos hacer. Vayamos al libro de Mateo, versículo 12, capítulo 12, versículo 37, que aquí dice, en la pantalla dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Podemos entender que Dios está diciendo que por nuestras palabras, al decir la verdad, seremos justificados a ir al cielo con Él. Pero si a cambio decimos la mentira y no nos arrepentimos, por esas palabras seremos condenados a ir al infierno. Ahora aquí dice, leemos Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, que nos dice en la pantalla: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que podemos entender nosotros que si nosotros mentimos, si nosotros hacemos pecado, que mentir sabemos que es pecado, nosotros seremos esclavos del pecado, y para librarnos de ese pecado tenemos que decir la verdad, que nos hará libres de ser el esclavo del pecado. De modo que si alguno está... vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Con este versículo podemos nosotros entender que si estamos con Dios y decimos la verdad en vez de la mentira, si nosotros decimos la verdad, estamos con Cristo y somos nueva criatura. Ya que si no estamos con Cristo, no somos una criatura, somos vieja criatura del pecado. Y que las que estamos con Cristo, las cosas viejas ya han pasado. Y que todas las cosas son cosas nuevas que hacemos después de bautizarnos a estar con Cristo, ya que somos nueva criatura. Pero nuestro Padre Celestial también nos aconseja lo siguiente para evitar decir mentiras. Veamos Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 10 al 11, que nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síguela. Amén. Con esto Amén. podemos nosotros entender que si queremos amar la vida y ver días buenos, tenemos que dejar de decir las mentiras. Tenemos que refrenar nuestra lengua en decir engaño. Y hay que apartarnos de mal, hay que apartarnos de decir mentiras. Y que hay que hacer el bien y buscar la paz y seguirla. Amén. Ahora leamos el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 13, que nos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Podemos entender aquí que hay que guardar nuestra lengua, como ya dijimos, intentar no decir mentiras, aunque nos cueste.
y que no hay que hablar engaño y también no hay que ocultar la verdad. Ahora leamos el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículo 23, que dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Nosotros podemos entender aquí que si nuestro corazón, el corazón sabio, hace prudente su boca, hace que hablamos la verdad y que nos añade gracia a nuestros labios y que tenemos que decir la verdad en vez de la mentira si queremos tener un corazón sabio. Bueno, hermanos, aquí ya terminó mi tema y que vamos a concluir que siempre hay que decir la verdad, que no la mentira. Amén, Ya que la amén. mentira puede llevar a consecuencias grandes, como en las papiras. Y que siempre tenemos que confiar en Dios y que no hay que ocultar la verdad. Y que tenemos que aunque que nos cueste decir la verdad como fue con Abraham en Egipto, que aunque tengamos miedo que nos pasara un problema, tenemos que decir la verdad, ya que eso agrada a Dios, lo hace feliz. Ahora quiero invitar a todos los jóvenes que vengan para acá para hacer el canto, un canto de himno.